Dios les bendiga, Dios les guarde. Les habla el pastor y su amigo Luis Polo y estamos aquí en el canal Pentecostales Apostólicos. Hoy tengo el privilegio de estar al lado de dos grandes hombres de Dios. Nos encontramos aquí en el país de Panamá, en el área de Tocumen. Estamos aquí en la casa de una hermana al cual pues estamos agradecidos por su atención. Estamos aquí en un lugar al aire libre. eh, de pronto usted va a escuchar los pajaritos o algo así. Y estamos cerca también del aeropuerto, así que tampoco se les haga raro que en cualquier momento pase un avión por aquí cerca, ¿no? Pero bueno, estamos aquí, queremos compartir un poco acerca de la palabra del Señor. Como les dije, me encuentro al lado de dos grandes hombres de Dios. Quiero presentarles primero al pastor Martín Anderson, pastor de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional de Panamá, Congregación Faro de Esperanza. Así que, hermano Martín, Dios lo bendiga, Dios le guarde. Puede saludar aquí a la audiencia, a los hermanos, a los amigos. Amén, Pastor Polo, es un gusto sin igual estar con ustedes en esta hora de buena de bendición. Soy el Pastor Martin Anderson y pues contento de tener este espacio. Amén, a los amigos que nos ven por este medio virtual. Queremos ser de bendición a sus vidas y qué bueno poder compartir al lado, amén, de hermano Franklin González y el Pastor Luis Polo. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Bueno, también tenemos aquí al hermano Franklin. El hermano Franklin, él es el administrador del canal de YouTube Cairo 507. Queremos que ustedes se acerquen al canal del hermano Franklin que se llama Kairos 507. El hermano también enseña la palabra del Señor en ese canal. Es un canal nuevo, es un canal que está creciendo. Y precisamente este video también va a estar ahí en el canal del hermano Franklin en Kairos 507. Y creo que es un canal que va a traer mucha bendición para nosotros, ¿verdad? Hermano Franklin González, Dios lo bendiga, Dios le guarde. Saludo por aquí a los hermanos, a los amigos. Bendiciones al ciento por uno, apreciado hermano. Es un privilegio compartir este momento con el pastor Luis Polo en su gira aquí a Panamá y con uno de los que fue mi pastor por 10 años. Y ahora, bueno, me congrego en el interior y como dijo el pastor Polo, soy el propietario del canal Cairo 507, al cual le invito a que se suscriba y siga las enseñanzas que impartimos en el mismo. Y esperamos que el día de hoy el tema que le vamos a entregar sea para bendición, pastor. Amén. Bueno, hoy vamos a hacer un video corto. Vamos a tocar un tema muy importante y es la importancia del bautismo. ¿Para qué es el bautismo en el nombre de Jesús? ¿Cuál es su importancia a la luz de las escrituras bíblicas? Y para eso vamos a tocar algunos textos bíblicos. Lo primero que podemos decir es que según la Biblia, el bautismo en el nombre de Jesús es para el perdón de los pecados. Entonces, vamos a pedirle al hermano Franklin que lea el texto y nos colabore con la lectura para poder entrar un poco en materia. Amén, pastor. Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén, amén. Entonces, fíjese, ¿qué piensa usted, hermano Bueno, Franklin? es muy interesante, pastor, llegar al arrepentimiento. Eso es muy importante en el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y haciendo una referencia a lo que es el plano histórico, incluso el señor Reutemann, Adolfo Reutemann, comenta en uno de sus videos al respecto que en Jerusalén han descubierto 700 baptisterios donde se demuestra que en los primeros décadas
o los primeros días del cristianismo, ya se hacía el bautismo por inmersión para el perdón de los pecados, como hacía Juan en el Jordán. Ya en Jerusalén, en los primeros días o años del cristianismo, ya se hacían los bautismos en el mismo Jerusalén. Y esto es muy importante porque ya la persona cuando tiene la idea que está en una vida pecaminosa y reconoce que todos somos pecadores, llegar a las aguas del bautismo para que el Señor perdone nuestros pecados, como dice el texto, que es para el perdón de los pecados. Eso es básicamente lo que dice el texto, apreciado pastor. Amén. Bueno, una de las cosas que yo pudiera anexarle al texto, o lo que dijo el hermano acerca de Hechos 2:38, es que Pedro, antes de decir que hay que ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, Pedro dice que hay que arrepentirse. Y después del arrepentimiento viene como consecuencia el bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. ¿Qué significa esto? Significa que el perdón de los pecados no se obtiene en el momento del arrepentimiento, sino que se obtiene en el momento del bautismo como consecuencia de un verdadero arrepentimiento. ¿Qué significa esto? Significa que cuando una persona se arrepiente verdaderamente y espera recibir el perdón de los pecados porque se ha arrepentido de verdad, de corazón, sinceramente, esa persona va a desear, va a querer ser bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados, precisamente porque ha tenido un verdadero arrepentimiento. Entonces, creo que esto lo podemos dejar bien claro, que este primer texto que hemos citado, de Hechos 2:38, es un texto donde nos muestra la Biblia que el bautismo en el nombre de Jesús es para el perdón de los pecados, pero que antes de proceder al bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados hay que tener un verdadero y profundo arrepentimiento. Qué bendición es estar aquí en Panamá, gloria al Señor. Amén. Hace un poco de calor, aleluya, y eso que estamos aquí al aire libre. Amén. Y siempre hace calorcito, aleluya. Y bueno, entonces tenemos el primer texto citado de Hechos 2:38, donde se nos muestra, se nos enseña que el bautismo es para el perdón de los pecados. Ahora, en el mismo capítulo de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41, la Biblia nos enseña que el bautismo en el nombre de Jesús es para ser añadidos a la iglesia. Hermano pastor, ¿podría usted colaborarnos con la lectura de Hechos 2:41? Amén, hermano, claro, sí. El texto de Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra, dice que fueron bautizados y se dieron aquel día como 3,000 personas. Qué importante este texto porque hay la idea de que si me arrepiento ya soy parte de la iglesia. Y el texto nos está dejando claro que fueron añadidos a la iglesia, pero luego del bautismo. Entonces el bautismo, bien como dijo como Franklin, es importante para salvación, así es, pero también para ser añadido a la iglesia. En otras palabras, que si alguien no se bautiza en su nombre, aunque esté en una iglesia X, cualquier que sea la iglesia, un grupo X, usted no es parte de la iglesia. ¿Por qué no? Porque le faltó el nombre del Señor Jesús. Entonces hay que ser añadido a la iglesia, no a un grupo religioso, sino a la iglesia. Y la iglesia lleva su nombre, el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eso es muy importante, hermano pastor, lo que usted acabó de decir, porque eso es cierto. Fíjese que lo que dijo el pastor Martín en Hechos 2:41, si nosotros leemos el texto, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Es decir, la persona recibe la palabra, recibieron la palabra, obviamente encontramos implícitamente lo que es el arrepentimiento,
que encontramos en Hechos 2:38, las personas reciben la palabra y fueron bautizados como consecuencia de haber recibido la palabra. Y después dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fíjese que las personas fueron añadidas a consecuencia de haber sido bautizadas. El orden es, recibieron la palabra, por haberlo recibido, fueron bautizados y por haberse bautizados fueron añadidos. Así es, correcto. Así que esto no es que usted es añadido a la iglesia y después se bautiza, no. Recibieron su palabra, en virtud de recibir la palabra, procedieron a ser bautizados y por haber sido bautizados fueron añadidos. Ahora, ¿a dónde fueron añadidos? Eso lo dice el versículo 47, donde dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces fueron añadidos ¿a dónde? A la iglesia. Entonces fíjese que el bautismo no solamente es importante según Hechos 2:38, sino según 2:41. En Hechos 2:38 se nos enseña que el bautismo en el nombre de Jesús es para el perdón de los pecados. Pero en el mismo capítulo de este libro histórico, en el versículo 41, se nos enseña que el bautismo es para ser añadidos a la iglesia. Gloria al Señor. Qué bendición. Aleluya. Bien. Otro punto importante es que el bautismo es para ser de Cristo, para pertenecer a Cristo. Y me gustaría que el hermano Franklin leyera primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios. Vamos a leer el hermano Franklin del versículo 10 al versículo 13. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Ok. Primera carta a los Corintios. Y bueno, queremos saludar a todos los hermanos, a todos los amigos. De verdad es una bendición compartir aquí en el país de Panamá. Gloria al Señor con estos tremendos hombres de Dios. Hemos tenido aquí, he predicado aproximadamente en 6 o en 7 congregaciones. En una de esas congregaciones fue donde el pastor pastorea en Faro de Esperanza, ¿verdad? Faro de Esperanza. Y fue una poderosa bendición. Pero bueno, hermano Frank, ¿listo? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10 al 13. 10 al 13. Amén. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Kefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Amén, gloria al Señor. Fíjese que, amado Franklin, en los textos que leyó aquí el hermano Franklin, todos conocemos que en la iglesia de los Corintios había muchas contiendas, inclusive aunque la iglesia es la iglesia del Señor, Pablo en cierta oportunidad llamó a los hermanos de Corintios carnales, precisamente porque habían contiendas, habían divisiones en la iglesia. Pero Pablo, frente a esa problemática de división, Pablo en el versículo 13 del primer capítulo a los Corintios, Pablo hace 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿acaso está dividido Cristo? Obviamente que la respuesta a eso no. No. ¿Cierto? Entonces, como Cristo no está dividido, Pablo lo que está diciendo es, oye, si Cristo no está dividido, ¿por qué entre nosotros hay división? ¿Cierto? Si Cristo no está dividido, nosotros como su pueblo no deberíamos estar divididos. La segunda pregunta que Pablo hace es,
¿fue crucificado Pablo por vosotros? La respuesta es no. ¿Y por qué Pablo hace esa segunda pregunta? Bueno, porque ellos estaban diciendo que eran de Pablo, otros decían que eran de Cefas o de Pedro, otros que eran de Apolos. Entonces Pablo, frente a eso, dice, oye, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? Entonces la respuesta es no. Entonces Pablo dice, entonces si Pablo no fue crucificado por vosotros, ¿cómo ustedes van a decir que son de Pablo? ¿Cierto? No pueden decir que son de Pablo porque Pablo no fue crucificado por vosotros. Tampoco ustedes pueden decir que son de Pedro porque Pedro no fue crucificado por vosotros. Tampoco pueden decir que son de Apolos porque Apolos no fue crucificado por vosotros. En pocas palabras, lo que Pablo está diciendo es, ustedes o somos de Cristo porque fue Cristo el que fue crucificado por nosotros. ¿Cierto? Así es, correcto. Entonces, eso es muy importante. El detalle es la tercera pregunta. La tercera pregunta es, ¿o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Entonces, Pablo en esta tercera pregunta lo que está diciendo es, oye, ustedes no pueden decir que son de Pablo porque no fue el nombre de Pablo el que fue invocado sobre ustedes. Tampoco pueden decir que ustedes son de Pedro porque no fue el nombre de Pedro el que fue invocado sobre ustedes en el momento del bautismo. Así que ustedes son de Cristo por varias razones. Uno, porque fue Cristo el que fue crucificado por vosotros. Y el nombre de aquel que fue crucificado por vosotros es el nombre que fue invocado sobre vosotros para que de esta manera seamos de Cristo. Amén. ¿Cómo les parece eso? Poderoso, hermano. Tremendo. Definitivamente. Y es interesante, pastor, porque Pablo empieza con una exhortación, dice, os ruego, hermanos, porque ya había disensión, ya había, Amén. y empezaban entre ellos a decir, no, yo soy de Pablo, porque seguían a Pablo. Entonces él hace, os ruego, hermanos, que sean de un mismo sentir. Si fuimos bautizados en un nombre, sigamos ese camino, en un mismo sentir, como lo dice en otra cita. Y es interesante, Pablo ya estaba tomando orden y ya le estaba marcando la línea, como decimos en Panamá, a los hermanos de Corinto. Amén, amén. No, es verdad. Y fíjese que nosotros, hasta el día de hoy, nosotros seguimos siendo de Cristo, porque fue Él el que fue crucificado por nosotros y en su nombre hemos sido bautizados. Entonces fíjese, hermano pastor, que hasta el momento hemos citado tres textos. Así es. Hemos citado Hechos 2:38, donde se nos dice que el bautismo es para el perdón de los pecados. Hemos citado Hechos 2:41, donde se nos dice que por medio del bautismo somos añadidos a la iglesia. Y hemos citado Corintios capítulo 1, versículo 13, donde se nos dice que por medio del bautismo somos de Cristo. Entonces, ¿cómo les parece? O sea, ¿es importante o no es importante el bautismo en el nombre de Jesús? Es importante, hermano Pastor Polo, porque el nombre que se invoca en el bautismo define de quién tú eres. Y aquí el apóstol Pablo diciendo no fue ni Cefas, ni Pablo, ni Apolos. Fue el nombre de Jesús que se invocó en las aguas sobre ustedes. Entonces es importante el texto y que entendamos la importancia del nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, ahora que dice el hermano y la importancia del nombre de Jesús, recordémonos ese versículo que no podemos pasar por alto, que dice en Hechos 10, en Hechos 4, versículo 11, que dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Es decir, aparte del nombre de Jesús, no hay otro nombre por medio del cual podamos ser salvos. O sea que si usted tiene el nombre de Jesús invocado sobre su vida, entonces ¿para qué otro nombre? Si el nombre de Jesús es más que suficiente para
salvación. No hay otro nombre. Amén. No hay otro nombre. Y fíjese que vamos a citar un texto más, dos textos más, y le vamos a dar la importancia, porque el nombre de Jesús es importante para ser salvo. Ahora, el bautismo es para salvación. Vamos a pedirle al hermano pastor, al hermano Martín, que nos lea la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 21. Ok, vamos a ver. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 21. Amén. Dice el texto citado, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, ¿cierto? Aleluya. Dice que no quitando, no quitándolo, dice, como dice de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Amén, amén. Entonces fíjate que el bautismo, Nos, con ese. algunos quitan, pero es nos, o sea, sí salva. Ajá. Bautismo nos salva, porque mucha gente afirma que el bautismo no salva. Pero cuando yo leo este texto y recuerdo lo que dice en Marcos 16, amén. O sea, el bautismo sí salva. Si usted es creyente, se arrepintió, pero usted no se bautizó, todavía usted no es salvo. Hasta que se bautice, entonces usted es salvo. Amén. Y de modo correcto, en el nombre del Señor Jesús. El antevalor citó Hechos 4:12 de la piedra angular. Y la piedra angular da forma al edificio. El contexto es que Jesús es la piedra angular de salvación. Sin él no hay salvación. Así es que si usted quiere ser salvo, usted debe ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, pastor. amén, amén. Es interesante porque ellos, en ese momento, siendo judíos, ellos practicaban unos rituales de limpieza a diario. Sin embargo, como dice Pablo, al recibir la palabra, el evangelio, ellos tomaron conciencia, primero que tenían que llegar a los pies de Jesucristo y bautizarse para el perdón de pecados. Ya ellos entendieron y que el ritual que ellos hacían como judíos no era para limpieza exterior, purificación, le llaman ellos, purificación externa del cuerpo, sino era algo que iba más profundo, iba más allá a lo espiritual, a la salvación, al alma. Ellos recibieron el mensaje y entendieron y fueron a las aguas del bautismo. Es interesante. Sí, claro, ese texto del apóstol Pedro es muy importante porque cuando él dice que el bautismo no quita las inmundicias de la carne, él se está refiriendo a las inmundicias que estaban en el cuerpo, que si eran quitados por la práctica ceremonial que hacían los judíos. Entonces, el rito de purificación que hacían los judíos era una limpieza externa de las inmundicias que podía tener el cuerpo. Pero Pedro eleva ese rito, y lo eleva el bautismo sobre esa práctica de purificación que hacían los judíos, para precisamente decir que el bautismo no quita las inmundicias de la carne, sino que el bautismo es para salvación. Aleluya. Es para salvación. Y fíjese que aquí está hablando, el contexto es precisamente que Pedro está citando el diluvio como un tipo del bautismo para este tiempo. O sea que el agua del diluvio, Pedro lo utiliza como un símbolo del bautismo para aquellos que estaban dentro del arca. Entonces, esto es muy importante. Entonces, tenemos 4 textos bíblicos. Tenemos Hechos 2:38, el bautismo es para el perdón de los pecados. Tenemos Hechos 2:41, el bautismo es para pertenecer a la iglesia. Tenemos Corintios capítulo 1, versículo 13, el bautismo es para pertenecer a Cristo. Tenemos Primera de Pedro capítulo 3, versículo 25, versículo 21, el bautismo es para ser salvo. Bueno, aquí comenzó a llover. Amén, es un trueno. Bueno, recibieron el mensaje. Aleluya. Padre amado,
Gloria al Señor. Oiga, yo desde que estoy aquí en Panamá no había escuchado un trono tan fuerte. Hay más. Gloria al Señor. Pero entonces vamos a citar un último texto. Un último texto. Bien, ese lo voy a citar yo. Eso está en Hechos 10:43. Amén. Hechos 10:43. Ok, Pedro llega a la casa de Cornelio, está predicando el evangelio, está presentando a Jesús como Mesías y Salvador. Y en el versículo 43 dice, de este, o sea, del Cristo que él había presentado a través de su predicación, dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, o sea, en el Cristo ya presentado, todos los que crean en el Jesús que ya les presenté a través de la predicación, todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Hay personas que dicen, no creen en el Señor Jesucristo y ya. Pedro dice, un momento, todos los que crean en Él recibirán perdón de pecados en su nombre o por su nombre. Así es. De tal manera, en el versículo 48 dice, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿Quiénes fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús? Los que creyeron en Él. O sea que las personas creyeron en Jesús por medio de la predicación de Pedro. Y por haber creído en él, se bautizaron en el nombre de aquel que creyeron. Oh, no está bueno. Entonces, ellos fueron bautizados en el nombre de aquel que creyeron. Aleluya. Entonces, fíjese que no solamente es cuestión de creer en Jesús, sino que al mismo tiempo, la persona después de creer en Jesús debe ser bautizado en el nombre de aquel que han creído. Observe que en el versículo 10:43, Pedro dice que recibirían perdón de pecado por su nombre. Por eso en el versículo 48, Pedro los bautiza en el nombre de Jesús después de que ellos han creído en el Señor Jesús. Y Pedro los bautiza en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Esto es muy importante, amados hermanos, porque Pedro, fíjese que él dice, ustedes deben de creer en Jesús, pero deben ser bautizados en el nombre de aquel que han creído para el perdón de los pecados. Quiero terminar con esto. Cuando nosotros leemos Hechos 15, aleluya. Oiga, Dios es bueno. Amén. Aleluya. Amén. Dios mandó la lluvia porque yo tenía un calor. Gloria al Señor. Bien, estamos aquí al aire libre, estamos compartiendo pues algo bastante interesante, ¿no? No es algo que se vea normalmente en este canal. Estamos compartiendo aquí con mis hermanos, con mi pastor, con mi hermano. Gloria al Señor. Es un video bastante agradable, ¿no? Y espero que ustedes se sientan bendecidos con estas enseñanzas. Resulta que unos años después de lo que pasó en la casa de Cornelio, se realizó, ¿verdad?, el concilio de Jerusalén, ya que algunos judíos convertidos al cristianismo comenzaron a enseñar que era necesario la circuncisión para ser salvo. En ese concilio, en el versículo 14, Hechos 15:14, dice, Simón, refiriéndose a Pedro, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Esto es muy importante, amados hermanos. ¿Sabe por qué? Porque cuando la Biblia dice que Dios visitó por primera vez a los gentiles, Dios visitó a los gentiles a través de la predicación de Pedro. Eso es bueno tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a un lugar a predicar el evangelio, ¿verdad? Podemos decir que es la visitación de Dios en ese lugar a través de nosotros. Así es. Oiga, eso es poderoso. Así es. Aleluya. Dice, versículo 14, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Dios visitó a los gentiles a través de la predicación de Pedro, con la finalidad para tomar de ellos un pueblo para su nombre. O sea, Dios visita a los gentiles con la finalidad o con la intención de tomar de los gentiles un pueblo para su nombre. ¿Nombre de quién? Del Dios que los visitó.
O sea que si ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús, quiere decir que el Dios que los visitó es el mismo Señor Jesucristo a través de la predicación de Pedro. Tremendo eso. Tremendo, ¿cierto? Así mismo. Poderoso. Entonces, dice aquí el versículo 15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. O sea, ¿qué es lo que concuerda? El mensaje profético concuerda con el pueblo que Dios va a tomar para él, para su nombre. Entonces, Jacobo dice, esto que sucedió en la casa de Cornelio, donde Dios visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, está en armonía con lo que se había profetizado. ¿Y qué fue lo que se profetizó? Dice, versículo 17, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles, o sea, la profecía hablaba de los gentiles y Jacobo está hablando de la casa de Cornelio porque ellos eran gentiles. Así es. Dice, para que el resto de los hombres busquen al Señor. Este Señor del versículo 17 es el Dios que los visitó a los gentiles por primera vez para tomar pueblo para su nombre. Dice, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, ¿verdad? ¿Cierto? Mi nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que la profecía indicaba que que el nombre del Señor estaría invocado sobre los gentiles. Y cuando el nombre del Señor estaba invocado sobre los gentiles sería el pueblo del nombre del Señor. Wow. ¿Ah? Entonces, cuando Pedro va a la casa de los gentiles y Dios visita a los gentiles por medio de la predicación de Pedro, Dios los visita para tomar un pueblo para su nombre. Así es. Pero según el versículo 48, el nombre que se invocó sobre los gentiles fue el nombre de Jesús. Quiere decir que el Dios que los visitó fue el mismo Señor Jesucristo a través de la predicación de Pedro, para que el mismo Señor Jesucristo a través de la predicación de Pedro tomara entre los gentiles un pueblo para él, cuando el nombre de él fuera invocado sobre los gentiles. Dígame si esto no es poderoso. Por eso nosotros somos el pueblo del nombre. Somos el pueblo del nombre del Dios que ha visitado nuestra vida. Eso es poderoso. Entonces, vamos a terminar en el día de hoy. Vamos a hacer este video corto, pero nos vamos con esta enseñanza. El bautismo es importante para el perdón de los pecados, según Hechos 2:38. Es para ser añadidos a la iglesia, según Hechos 2:41. Es para pertenecer a Cristo, según Corintios 1:13. Es para ser salvo, primera de Pedro 3:21. Y es para pertenecer al pueblo del nombre del Señor, Hechos capítulo 15, versículo 14 al 18. Bueno, gloria al Señor. Está lloviendo fuerte ahora. Aleluya, pero qué agradable porque está pegando una brisa sabrosa. Está refrescando bastante. Panamá es caliente. Panamá es caliente, pero ya está pegando una brisa sabrosa. Bueno, entonces, mis amados hermanos, es una bendición poder estar aquí con ustedes en compañía del hermano Franklin, en compañía de mi pastor. Amén. Y bueno, quisiera que usted diera su saludo, despedida. Gracias por estar aquí en el canal Pentecostales Apostólicos. Y gracias también, mi pastor, por el recibimiento que me dio. La verdad, muy complacido. Después de la predicación, el hermano me llevó a un lugar a comer. Un restaurante, Dios mío, qué comida tan rica. Me acuerdo que yo pedí una costilla de cerdo a la barbecue, pero yo no sabía que eso iba a ser grande, pero estaba delicioso. Entonces, qué bendición es poder compartir aquí con mis hermanos. Es una bendición estar aquí delante de ustedes, trayendo este mensaje poderoso. Así que, hermano Franklin, para que diga sus últimas palabras. Gloria a Dios, pastor. Bendiciones. Ha sido para nosotros un verdadero privilegio recibirlos aquí en Panamá y poder atenderlos como usted se merece.
Y así a los hermanos que nos ven a través de los canales en YouTube, les animamos a que se suscriban al canal de Pentecostales Apostólicos, nos sigan y en Cairo 507. Así que espero que no sea la última vez que nos visite. Tenemos muchas ganas de que se quede con nosotros acá una buena temporada, pero sabemos que es difícil. Sin embargo, que no sea la última vez. Y lo esperamos con mucha ansia de que nos traiga más bendiciones. Amén, amén. Bueno, yo me acuerdo de cuando estaba predicando ahí en Faro de Esperanza. Es un grupo muy bonito, ¿verdad? Ahí estuve predicando varios temas. Estuve predicando sobre el servicio, sobre el honrar a Dios y unicidad. Esos 3 temas. Pero hubo un momento entre la enseñanza que hubo un derramamiento poderoso del Espíritu Santo, que creo que fue cuando usted llegó, ¿verdad? Porque estaba en una reunión y el pastor llegó y encontró ese ambiente poderoso. Oiga, eso para mí fue impactante, ¿no? Para mí fue de mucha bendición poder estar con ustedes ahí en ese servicio, compartiendo la palabra del Señor y cómo Dios nos bendijo, ¿no? En ese culto con su presencia, con su Espíritu Santo. Los hermanos recibiendo la palabra de Dios, recibiendo la presencia del Espíritu Santo, hermanos hablando en lenguas. No sé si también hubieron amigos hablando en lenguas, no estoy muy seguro, pero realmente fue un movimiento muy, muy bonito. ¿Cómo le pareció a usted, pastor? Pues, pastor, yo me impactó cuando llegué de la reunión de pastores al templo porque yo sabía que era el seminario, así que va a estar enseñando, hablando, pero cuando llegué está la gente tocada por Dios, ahí la unción cayendo en ellos, quebrantada en lenguas. Eso me tocó muchísimo, porque por lo general siempre estos eventos son más tranquilos, pero cuando es pentecostal todo puede pasar. Así es que me gocé mucho con eso. La palabra que se trajo fue única, especial. A la fecha todavía estamos hablando de eso y queremos que vuelva, amén, nuevamente nosotros, para darnos más temas, más enseñanzas, más bendiciones. Y bueno, contentos, bendecidos. Sí, después del evento fuimos a un lugar en Panamá. Entonces me gocé mucho ver a Pastor Polo comiendo ese día. Y después de comer, verlo cómo quedó, que no podía respirar bien. Pero fue tremendo todo, gracias a Dios. Pero podemos invitar a uno que participó de esa jornada. Yo estaba muy lejos en ese momento, pero podemos invitar al que sí lo estuvo compartiendo con ustedes. Sí, le voy a traer. No, pero no se vaya, no se vaya. Venga, hermano, un momentico para despedirnos. Imagínense, yo me digo por acá para que él se siente. Porque yo conocí al hermano Franklin a través del hermano Saudi. Y si usted se va a dar cuenta, el que me recogió fue él, pero él no es el hermano Franklin. Yo me decía, oye, hermano Franklin, hermano Franklin, hermano Franklin. Y él me decía, hermano, yo no soy hermano Franklin. Dice, ¿cómo no va a ser hermano Franklin? Dice, no, yo soy el hermano gemelo del hermano Franklin. Si te decimos que hermano Franklin aquí al ladito, ya terminamos la enseñanza, pero vamos a convertir esta. Se parecen. Ah, miren. Ahí está. Bueno, entonces, si ellos se cambiaran de camisa, yo no supiese quién es el hermano Franklin. Yo sé que el hermano Franklin es el de acá, el de camisa azul clara, y el hermano, ¿verdad? Roger. Bueno, pero si se cambiaran de camisa, no supiera quién es. Bueno, y también por el peinado, que el hermano Franklin se peina como partido aquí. El hermano se peina es todo para atrás. De lo contrario, no supiese. El hermano Roger fue el que me recibió para llevarme allá a la congregación de Faro Esperanza. El hermano Franklin fue el que me recibió en el aeropuerto. Y realmente, hermano, me he gozado aquí en el país de Panamá. No sé si el hermano Roger quiere dar unas palabras a la audiencia. Algo de la anécdota, me interesa eso. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Aquí bendecido con la visita del hermano Polo, el pastor Polo. Pasamos un buen tiempo en la prédica, en la enseñanza que tuvimos en Faro de Esperanza. Muy buena la enseñanza que nos trajo. Y bueno, la anécdota de que ya después cuando salimos del culto y que fuimos a comer, el hermano Polo dice que a él no le gustaba el maíz, lo que era la mazorca. Dice que había probado una mazorca tan deliciosa por primera vez, le gustó la mazorca, dice, y que no se imaginaba que la costilla iba a ser tan grande.
iba ese varón, pero lleno, pero así mismo, como iba lleno, Él nos dejó a nosotros llenos de la palabra del Señor, así y es. estamos bendecidos con la presencia, pues, de la asistencia que hizo el hermano Polo, el pastor Polo, en Faro de Esperanza. Así que, hermano, Dios me lo bendiga. Amén, sí, sí. No, y para mí de verdad es una gran bendición poder compartir con cada uno de ellos. Creo que me voy del país de Panamá muy contento. Tuve muchas experiencias en todas las congregaciones que prediqué, en todas hubo mucho derramamiento del Espíritu Santo, pero lo más importante, o no lo más importante, pero sí fue importante, era el mensaje, ¿no? Hubo una buena palabra de Dios y Dios respaldó esa palabra derramando su presencia en nuestros corazones. Entonces somos una iglesia apostólica, somos Amén. pentecostales apostólicos, todavía Amén. seguimos siendo pentecostales Amén, apostólicos. gloria a Dios. Somos apostólicos porque enseñamos la doctrina que nos Amén. dejaron los apóstoles. Amén, así es. Y somos pentecostales porque recibimos la Gloria a Dios, experiencia del gloria a Dios. Espíritu Santo. Amén. Aleluya, Así es. poderoso Amén. el Señor. Así Dios es muy bueno. Amén. Dios es muy bueno. Oye, vamos a cortar aquí. Yo me siento que estoy. No se crea, yo estaba allá sentado. Yo quería, gloria a Dios. Aleluya. Para que mantener la compostura. Bueno, ustedes saben, mis amados hermanos, que yo en mi canal no hago esta clase de video, pero me siento contento compartiendo la palabra del Señor con los hermanos. Se sentía, ahora que estamos hablando aquí, se sentía un ambiente de la presencia de Dios. Acá hay unos hermanos que nos están viendo, que están por acá, que son los dueños de la casa donde estamos hospedados. Y bueno, ellos también se están gozando, viéndonos detrás de cámara, todo lo que está sucediendo aquí. Y sentimos la presencia de Dios. Bueno, ¿sabes qué les voy a contar, hermano? Que últimamente en los videos que yo estoy haciendo en mi canal, yo estoy experimentando algo muy bonito con Dios. Amén. Es que en los últimos videos que estoy haciendo en el canal, no solamente he estado enseñando, Amén. sino que en medio de la enseñanza, últimamente he sentido mucho el Espíritu Santo, Gloria a Dios. hasta el punto que uno siente esa presencia. Amén, amén. Y yo no sé si los hermanos que han visto los últimos videos han notado eso, que uno dice, aleluya, Así gloria es, a Dios, sí, y uno sí, siente sí. algo poderoso. Claro que sí. Pero no, sí, he experimentado últimamente mucho la presencia de Dios en estas últimas enseñanzas. Quiero recomendarles este último video que hice sobre el Espíritu Santo. Amén. Yo creo que ya el hermano se lo vio, ¿no? Correcto. Bueno, les voy a dar un testimonio de ese video. Resulta que haciendo el video, eso lo hice hace como 3 días, ¿no? Así es. Fue el sábado, ¿no? Hoy estamos a martes, y hace 3 días. Hice el video y terminando el video me escribió un trinitario. Cerrando el video me escribió un trinitario. Me dijo, pastor, soy trinitario, he entendido la unicidad de Dios. Amén. Gloria a Gloria a Dios. Eso Tremendo. es tremendo, eso es tremendo. Eso es tremendo. Es la idea. Esa es la idea. Entienden el mensaje. Entienden. Entienden la verdad. Amén. Dios está haciendo cosas muy hermosas, hermanos, de verdad que sí. Sé que Panamá es un pueblo de avivamiento, Amén. donde hay grandes hombres de Dios. Y yo sé que Dios va a hacer cosas muy grandes en este lugar. Amén. Así que, ¿algunas palabras para terminar? Bien, que Bendecido. estamos Contento. bendecidos, así es, recibiendo la palabra del Señor. Amén, amén. Entonces, mis amados hermanos, si alguien se quiere comunicar conmigo, me puede escribir a mi WhatsApp personal, más 57 315 845 2211. Y no solamente eso, sino que también los invitamos a que se suscriban al canal. Suscríbanse a este canal, un canal donde enseñamos la palabra de Dios, la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Suscríbanse al canal y no se les olvide regalarnos un like. Permítame aquí un momentico, ¿verdad? Un like es muy importante para que este canal siga creciendo. Regálenos un like. Muchas bendiciones. El día jueves, o sea, pasado mañana, con el favor de Dios, con el amparo de Él, con su protección,
ya estaré en el país de Colombia. Así que mis amados hermanos, les amo a todos en el amor del Señor. Muchas bendiciones y nos vemos en otra oportunidad. Bendiciones.